Los invitamos a compartir Horizonte Sur en la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Buenos días a todos en Horizonte Sur. Nuevamente estamos en el aire en este sábado con este programa que ya lleva muchos años, este programa que sale con el respaldo y con la voz y los documentos del grupo de Reflexión Rural. Estuvimos ausentes el sábado pasado por diferentes dificultades, por viajes de los compañeros, por cuestiones de trabajo y también por cuestiones de salud, que siempre las hay, y por dificultades. Estamos pensando en organizar un grupo de amigos del programa, asimismo, para sostenernos económicamente y poder continuar sin tantas dificultades como las que hemos tenido hasta ahora para llevar adelante este programa sábado a sábado, sin tomarnos vacaciones. Bueno, les habla Jorge Rulli y hoy Maximiliano está ausente, vamos a ver si lo sacamos por teléfono para saludarlo. Y me acompañan Gabo Musikansky. Buenos días, Gabo. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Todo en orden, acá estamos. Me alegro. Y bueno, hoy tenemos un nuevo compañero que confiamos en que se vaya sumando al equipo, que es Martín Solé. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Jorge. Buen día. Bueno, Martín es de La Pampa. Después vamos a tratar con él el tema del río Atuel, ¿no? El río Atuel que los mendocinos han cortado y cuya reapertura está movilizando mucho fervor y mucho respaldo por parte de la opinión pública provinciana de La Pampa, ¿no es así? Así es. Yo quiero contar porque días pasados, cuando hablábamos de su presencia, de la presencia de Martín aquí en este programa Horizonte Sur, él me dio una sorpresa. ¿Cuántos años tenés vos, Martín? 37. 37 años. Sí. Bueno. Me dio una sorpresa porque sacó de su mochila un libro que me mandaba su madre. Me dice, esto es tuyo y mi madre te lo devuelve, ¿no? Y bueno, y es un libro de Carlos Castaneda en inglés que dice The Lessons of Don Juan, o sea, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Un libro de Carlos Castaneda. Me llamó la atención, por supuesto no recordaba el libro, ¿no? Y al abrirlo, él me dijo, abrilo, y cuando lo abro veo mi firma y la fecha marzo 84, ¿no? ¿Cuántos años han pasado, no? 16, 29 años. 29 años y andaba yo sembrando libros de Castaneda en Suecia, en este caso en inglés porque no conseguía libros en español. Y vos tenías 4 años, ¿no? Claro. Así que, bueno, aquí están un poco los frutos, ¿no? De aquella siembra. Y me alegra mucho que estés con nosotros, Martín. Bueno, lo tenemos a Maximiliano en el teléfono. Maximiliano, no sé qué preguntarte, si te pregunto cómo estás. Sí, ¿Te pregunto cómo estás? ¿Cómo están? Estás muy mal, ¿no? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué nos podés cobrar? Bueno, Maximiliano, ¿te intoxicaste anoche? Sí, y lamentablemente con comida casera. Bueno, eso de casera, digamos, comida comercial que se vende como casera, ¿no? Claro. Bueno... me he alejado de los presupuestos de GRR. Claro. Por Tendrías que haber... Y ocurren estas cosas. Claro, tendrías que haber hecho tu propia comida. Bueno, yo quería que estuvieras con nosotros por muchas razones, para saludarte, para desearte que te mejores, pero también porque en este momento sos un ejemplo de los riesgos que corremos todos los argentinos
en un país donde hace muchos años ya que no existe el control de los alimentos que circulan. O sea, desde la época del menemismo, que las instituciones organizadas a los efectos de controlar la sanidad de los alimentos que circulan en el mercado nacional desaparecieron, ¿no? Y últimamente simplemente los cuadros de certificadores o inspectores son una ocasión más para nombrar cuadros de la cámpora. Esto es la verdad, ¿no? La dura verdad. De manera que lo que le pasó anoche a Maximiliano en realidad le puede pasar a cualquiera, y por eso siempre nosotros reiteramos la necesidad de ser observadores, vigilantes frente a lo que comemos, porque es un país que nos ha abandonado, el Estado nos ha abandonado, a nuestra buena suerte, ¿no? A propósito, ¿no es cierto, Gabo, de lo que estábamos leyendo recién del movimiento campesino en México, que decidió ponerse, tomar las armas, proteger sus pueblos de los narcos y de la narcopolítica, y directamente manifestando: el Estado nos abandonó, nosotros nos cuidamos por nosotros mismos. Bueno, los argentinos tendríamos que aprender a hacer eso en diferentes planes de nuestra vida, ¿no? Sí. Asumamos nuestras propias responsabilidades. Sí, totalmente. ¿Qué haces, Maxi? Te saludo. Todo en orden acá. Te extrañamos, se siente tu ausencia, pero tomando estas palabras de Jorge, creo que esta es una política que se repite en todo el continente, esta idea de que el Estado nos dejó solos, y los vemos desde diferentes lugares, pero es la misma lógica. Es la misma lógica. Sí, hoy, yo agregaría que es el Estado colonial, ¿no? Tenemos que de alguna forma tratar de repensar el Estado como forma de asociación. Me parece que con los años ha devenido, digamos, como para no verlo como una entidad acabada y no sujeta a los cambios exigidos por los grandes centros de poder, ¿no? El Estado ha ido adecuándose estratégicamente a las necesidades de las corporaciones. Claro. Y no de los ciudadanos, claro. Exactamente. Digamos, la voluntad popular ha quedado obviamente sin posibilidades de mecanizar o mejor dicho, de tratar de plasmar aquellos cambios que exige dentro de las instituciones del Estado, que han sido, reitero, totalmente organizadas de un modo tal de adecuar a las mismas a las necesidades productivas de un país sujeto a las necesidades, repito, de las corporaciones y de los mercados globales. Uh-huh. Yo siempre recuerdo las palabras de la célebre y prestigiosa intelectual boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, tratando de poner en debate cómo el Estado ha ido mutando a través de los años para mostrar su verdadero rostro en estos momentos, ¿no? Aún cuando ciertas reformas institucionales en el gobierno de Bolivia, presidido actualmente por Evo Morales y por García Linera, siguen de alguna forma operando para estos intereses y aún bajo lineamientos de gobiernos anteriores que supuestamente se encontraban en las antípodas ideológicas, ¿no? del gobierno boliviano. Pero bueno, yo rescataría que, digamos que, volviendo a lo que ustedes planteaban, que el Estado como tal no es aquel Estado que nació a la luz de por ejemplo, los años de posguerra o con el constitucionalismo clásico latinoamericano. Es un Estado que lamentablemente no refleja, repito, la voluntad popular. En absoluto. Que hoy necesita otra forma de organización, claramente. Bueno, Maxi, no te queremos esforzar
fundamentalmente deseábamos saludarte, desearte que te mejores. Y ahora, justamente para ejemplificar esta situación de tener un Estado cuya política de Estado es dejarnos sin Estado, queremos, como una anécdota fuerte, queremos poner al aire una grabación de Radio Villa María, AM 930, de Córdoba, Argentina, justamente que narra la situación extraordinaria que le tocó vivir a Carolina Bercesio, docente de la localidad de Justiniano Pose. Esto fue la semana pasada, y en realidad yo no sé si es tan increíble como dice la noticia, si es tan extraordinaria como dije yo. Es probable que sea lamentablemente más común de lo que imaginamos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Radio Villa María, a Carolina Bercesio. Nosotros salíamos con mi hermano rumbo a Villa María en realidad, y la ruta que va a venir tiene muchos pozos. Y bueno, por una cuestión de tránsito, enganché un pozo con el auto. Claro, era tan hondo que la goma entró entera y bueno, y reventé la cubierta y la llanta se aplastó, y bueno, eso fue lo que me sacó a la banquina, porque me dio como un golpe y quedé contra la soja que está sembrada en la banquina. Ahí empezó a fumigar el campo del frente, digamos, de la otra mano. Pero fumigó, o sea, el campo y la banquina de la mano del frente. O sea, en un momento nos pasaba, como fumigaba la banquina, fumigaba paralelo al alambrado, entonces nos pasaba al lado. Y después, y después empezó a fumigar, ya se había ido mi hermano, y empezó a fumigar al lado donde estaba mi auto. Yo le veía la cara a él, así que me tiene que haber visto que nosotros intentamos sacar la cubierta, el auxilio, dimos vuelta, y después empezó a fumigar y ya ahí me fumigó arriba. A ver, sí. Una grabación realmente estremecedora, una anécdota estremecedora, ¿no? Es decir, no estaba fumigando su campo, estaba fumigando la banquina. Gobierno de Córdoba, ¿no? Nos preguntamos qué pasa con el gobernador, qué pasa con las autoridades, qué pasa con los intendentes, qué pasa con esta inmensa complicidad de la dirigencia política de la Argentina con las empresas y con la sojización de la Argentina, ¿no? Pobre país sacrificado ante un colapso generalizado y previsible. Lo hemos dicho sábado a sábado, es visible, es notable cómo el país se va cayendo y cómo la política de los diversos gobiernos son solamente actuar sobre las situaciones agudas y críticas, siempre a la rastra de los acontecimientos. Sorprende que haya una obra pensada para transcurrir algunos meses, porque todos son parches que tapan los agujeros de una situación que ya no puede controlarse. La Argentina se hunde lentamente en un cenagal de corrupción, de falta de ética, de falta de horizontes. Uno abre los diarios cada día y los crímenes y los discursos y las pocas noticias, todas refieren a un país que fue. Falta que, como en otra época se decía en Uruguay, el último que apague la luz, el último que se vaya. Aquí ya no nos vamos, ni siquiera nos vamos. Aquí simplemente hemos perdido las esperanzas. Muchos. Otros nos hemos dado como tarea confesa, convicta, la de generar las condiciones para que haya una capacidad de rebelarse desde la perspectiva moral y decir: los argentinos no nacimos para esto, para continuar siendo independientes simplemente porque los países vecinos no nos quieren ocupar, para seguir teniendo
una creciente crisis energética que no sabemos a dónde va, para que lo principal de nuestra política hoy parezca una interna del Estado de Israel, una interna de la comunidad judía en Estados Unidos que el grueso de los argentinos no terminamos de entender, donde el gobierno se alía con un gobierno como el iraní que está debilitado y al borde de elecciones que probablemente lo modificarán, lo cambiarán, y en los marcos de un debate de la comunidad judía donde gente como Kissinger opina que Israel tiene para 20 años, fundamentalmente por un problema demográfico y estratégico, y otros que opinan todo lo contrario, y donde de Narváez de pronto sale a manifestar, él que se supone que sabe de qué habla, sale a manifestar que en realidad debajo de los debates religiosos o políticos que se están dando, lo que hay es un canje de petróleo por soja. Y entonces uno queda anonadado por la confusión reinante, por los discursos y por la dura realidad que enmascaran esos discursos, la dura realidad que muchas veces, a la que muchas veces hemos referido, una crisis energética insolucionable que se lleva por delante no solamente los relatos del progresismo, sino también los aparentes éxitos de las exportaciones de soja. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Quiere una nueva llamada? Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM Frecuencia 0, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos FM 90.7 de la Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Bueno, tuvimos A desalambrar de Víctor Jara, de ese extraordinario músico, compositor, sacrificado en la represión del estadio en Santiago de Chile.
A veces no sé si ser viejo es una ventaja o es todo lo contrario, ¿no? Pero las heridas de la caída de Allende, el último tiroteo en La Moneda todavía está presente en la memoria de muchos de nosotros que vivimos aquellos días, que estuvimos primero en la embajada. Yo recuerdo que el golpe no había terminado todavía cuando ya estábamos en la embajada de Chile. Saltamos la verja, entramos, conversamos con el personal diplomático. Me acuerdo que yo era administrador de los campos de la Universidad de Buenos Aires y les puse a disposición el campo y los vehículos de la universidad para trasladar la documentación que ellos quisieran. Me puse a su disposición. Mi compañera en ese momento era chilena. Se conocía con algunos de ellos. Hablamos en la oscuridad de una embajada sitiada por miles y miles de personas que lloraban y victoriaban a Allende. Fue todo muy terrible porque no solamente no apelaron a estos ofrecimientos, sino que la mayor parte de ese personal se pasó al gobierno de la dictadura de Pinochet. Los días siguientes fueron días de velar en Ezeiza a los que iban llegando, heridos, torturados, dejando un país atrás sin saber cuándo podrían volver. Mientras la Argentina se desgarraba a su vez, porque los muchos apresurados no podían comprender el riesgo de los golpes de Estado que venían sobre América Latina. No podían aceptarlo, dar crédito a que eso ocurriera en la Argentina, que fue lo que ocurrió no mucho tiempo después. Pero así somos los seres humanos, ¿no? Y para ver las diferencias, y esto lo malo de haber visto tantas etapas, ¿no? Yo viví muy intensamente la etapa de Chile y del gobierno de Allende. Milité en Chile también. Y yo recuerdo, a propósito de Víctor Jara, que esto no es muy conocido. Víctor Jara era un tipo extraordinario y era homosexual. Y por responder a los pensamientos de lo que era un revolucionario en aquellos años, y fundamentalmente la idea de un revolucionario lo daba la Revolución Cubana, por responder a la idea de lo que era un revolucionario, él se hizo heterosexual y se casó y se enamoró de una muchacha y era en ese sentido como ejemplar de lo que era un revolucionario. Eso fue Víctor Jara en aquella época. Hoy cuando vemos cómo las políticas de la biotecnología y de Monsanto, el progresismo ha logrado confundirlas con el matrimonio igualitario, a veces uno piensa lo que son las modas, ¿no? Lo que son los cambios, lo que cuesta entender subir y bajar de las historias y de las maneras de ver el mundo en mucha gente que en aquel entonces era tan dura y sectaria con el tema de la diversidad sexual y que ahora es tan absolutamente permisiva, ¿no? Y muchas veces son los mismos. Y lo tenemos a Adolfo Boy con nosotros. ¿Estás allí, Adolfo? Sí, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Buen día. A ver, hola. No está Adolfo, no, se nos ha perdido. ¿Puede ser? Bueno, lo estamos buscando, Adolfo, pero tenemos aquí el tema de Martín Solé, que queríamos... Hola, Jorge. Ah, estás allí, Adolfo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Adolfo. Bueno, bienvenido. Vamos a hablar de diferentes temas, Adolfo, pero aprovecho uno chiquito, lo metemos, el tema de la iglesia, que a todos nos preocupa. Yo sé que compartimos mucha esta visión que tenemos. Yo siento como un rechazo cuando los diarios hablan de progresistas y conservadores, porque es como cuando en la Argentina hablan de izquierdas y derechas, ¿no? Y uno ya no sabe de qué hablan, ¿no? Y
y de pronto a todos nosotros se nos abrió una expectativa cuando los diarios mencionaron al cardenal Turkson, y es muy importante que digamos quién es ese cardenal negro de Ghana, que fue el único que hasta ahora, que nosotros sepamos, ha hablado claramente contra Monsanto y contra la manipulación genética de los alimentos, y que se ha expedido claramente a favor de los campesinos y de la soberanía alimentaria, ¿no? No, es que justamente el África, todos ya lo habrán escuchado, África es el país actualmente donde están puestas las miradas, por ejemplo, de los chinos, dice que están comprando tierra, etcétera, etcétera. Y el cardenal Turkson fue uno que realmente entiende y concretamente dijo, si le dan a los agricultores la cantidad de semillas y la tierra para... Sí, hablanos más fuerte, o más cerca del teléfono, Adolfo. Que decía que sí, ahí está. El cardenal Turkson es el que justamente dijo que el problema del hambre en África era cuestión de darle la cantidad de tierra y las semillas que necesitaban, que había voluntad y conocimiento para producir alimento en África. Una idea muy fuerte, o sea, el problema del hambre se soluciona con más campesinos, no con más agronegociantes. Y no como Bill Gates, que quiere mandar, digamos, soja y trigo y alimentos desde Estados Unidos. Claro. No, y además, digamos también que la Argentina tiene un hombre a cargo de las Cortes Pontificias que piensa todo lo contrario, que el problema del hambre del mundo se soluciona con más y más transgénicos, ¿no? Y ese cardenal o monseñor se llama Sánchez Orondo, sí. Y sería un poquito la antinomia del pensamiento del cardenal Turkson de Ghana, porque ahí están, y fíjate que yo no sé si esto entra en la antinomia de progresistas y conservadores, porque es como que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Yo diría lo siguiente, hay una, por supuesto no podemos pretender, yo no tengo posibilidad tampoco de conocer todas las realidades de las iglesias, pero en general lo que creo es que hay obispos que están encerrados en su despacho, como fuera, y están ignorando la realidad de lo que pasa. Mientras que estos obispos africanos, como los obispos brasileros mismos, ¿no es cierto?, son obispos a la manera de un monseñor de Nevares o Zaine, que estaban con la gente, que conocían la realidad. Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Y así, digamos, en un marco donde las iglesias institucionales, tanto la Iglesia Católica como los protestantes, etcétera, todas las iglesias institucionales han perdido, es decir, están como fuera de la realidad, fuera del contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Ese es para mí el tema. Este es el tema, sí. Y por suerte que todavía las grandes empresas no han conseguido el respaldo moral para la biotecnología, que han estado a punto de conseguirlo, pero bueno, hasta ahora, gracias a la dura militancia de mucha gente, no han podido, tienen éxitos materiales, pero no han podido tener el respaldo de dignatarios de diferentes iglesias, ¿no? Sí, bueno, es largo el tema, vos decías un pequeño tema. Recordemos también, hoy vos decías, no sé si es bueno ser viejo o no para tener la memoria, pero ¿qué pasó con Cáritas, la campaña de soja solidaria? Sí. Nosotros vemos que dentro mismo de la Iglesia Católica es evidente que hay un deslumbramiento y una creencia de que el hambre se va a solucionar con soja y con más soja. Con más soja y con más biotecnología, ¿no es cierto? Yo creo que eso les cuesta mucho en general. Yo veo que cuesta mucho, sobre todo digamos el público en general que no ha profundizado mucho, sigue creyendo, y no hay ninguna homilía, no hay ningún púlpito, no hay ninguna evangelio que hable, por ejemplo, estaba pensando, yo recibí esta semana
el miércoles de ceniza, en muchos lugares se ha institucionalizado como el día del comienzo de la campaña del agua. Uh-huh. ¿En qué sermón, en qué homilía se habló del agua, de la tierra, de la semilla? Y no. Sin embargo, la ceniza expresa en el mundo religioso la tierra, pero, ¿o no? Jorge, refiere a la tierra. Pero claro, permanentemente, la agricultura permanentemente. Mira, yo tengo la necesidad de comentarles. Ayer cuando me llamaron ustedes para anunciarme esta entrevista, yo volví a mi casa, había estado en casa de una hija, y acá cayó una piedra durante media hora, fue tremendo, no ha quedado nada. Estás hablando desde Córdoba, Salsipuedes. Desde Salsipuedes, Córdoba. En Unquillo, Salsipuedes, Río Ceballo, todas estas zonas. Ha sido un desastre. Mendiolaza, ha hecho un desastre el granizo. Pero lo que te quiero decir es esto, yo tengo una higuera en mi casa, mi señora se cansó de hacer dulce, y que ahora últimamente estábamos haciendo higo seco, estoy secando higo, porque una higuera daba cantidad de higos. Y en la Biblia, en los relatos bíblicos, la higuera está permanentemente presente. Jesús maldice la higuera estéril. Jesús le dice, miren la higuera, cuando la higuera brota, miren la primavera. Es decir, la agricultura era el mundo del contacto del hombre con la creación. Uh-huh. Eso las iglesias institucionales lo olvidaron. Parece que la iglesia también se urbanizó y se hizo moderna. Absolutamente. Y yo escuchaba en estos días que hay muchas críticas al Papa renunciante desde sectores progresistas que en lo que exponen, hemos visto en estos días algunos análisis, y exponen muchas cosas que parecen tener sentido común para aquellos que no estamos en el tema. Evidentemente parecieran tener razón en muchas de las situaciones que señalan, pero sin embargo hay una apelación última a la necesidad de que la iglesia se modernice, que a mí me produce un profundo rechazo, ¿no? Porque pienso que justamente estamos también en la Argentina viviendo diferentes tipos de modernizaciones que en realidad significan más cambio climático, más consumo, más crecimiento, más infelicidad. Exacto. ¿No? Eso, yo creo que es realmente, yo necesito también, porque estuve sacando apuntes de lo que ustedes iban hablando, por ejemplo, volviendo a modernización y la realidad que vivimos y cómo la vivimos, cómo la observamos. No sé lo que le pasó a Maximiliano con su intoxicación, con su pionono, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es esto, cómo de alguna manera también nosotros a veces caemos en la trampa de pedir controles del Estado. No, también, bueno, esa fue... Entonces, claro, ¿por qué? Pero bueno, pero también me parece importante señalar que no los haya, es una, ¿no? Es un vacío del Estado. Este es el tema. Yo estaba escribiendo algo en algún momento. ¿Cómo lo verías vos? Claro, es que es confuso. Yo lo que digo es esto, en todo, ustedes saben bien, los que me escuchan, que yo estuve muy trabajando prácticamente en el ProHuerta, después seguí conectado. Que es el Estado, claro. Y en todos lados, hoy vamos a hacer un taller de buenas prácticas de manufactura. ¿Y eso qué significa? Eso significa que le aplicamos criterios de la industria a la producción de dulce casero. Es decir, que de alguna manera es la industria la que me dice que yo le tengo que poner fecha de vencimiento. Es decir, ¿qué es la fecha? La gente lo único que mira es la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento es lo último, mejor dicho, es el signo de que ha sido industrializado algo que se hacía de manera artesanal y familiar. No, pero aparte es como medir hasta dónde pulverizamos y al metro siguiente no. No es así. Cuando mi abuela, mi mamá, mi señora jamás le han puesto fecha de vencimiento a sus dulces. Es decir,
que de alguna manera la fecha de vencimiento, si la leemos bien, a veces dice preferiblemente consumir ¿cómo preferiblemente? ¿Qué es eso de preferiblemente, no? Y aparte, aceptar esos criterios de la industria para marginalizar, y este es el tema, para marginalizar, no se puede criar pollo, no se pueden matar conejos, por ejemplo, no, hay que ir a matarlo al matadero, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, esta idea de los controles del Estado nos lleva a caer en que 3 o 4 o 5 empresas, Unilever, la Serenísima, sean los únicos que están, digamos, capacitados. O sea que el control se ha privatizado. Exacto. Y a la vez... En realidad el control era privado porque lo hacía yo en mi casa, en mis alimentos, ¿no es cierto? No, bueno, pero eso era el control popular, digamos, claro. O sea, digamos como que se ha expropiado la autonomía de la gente para producir sus propias políticas alimentarias y a la vez el Estado ha renunciado para darle ese lugar de control a las empresas, ¿no? Algo así, ¿no? Seguro. Seguro. Yo digo más, todo esto también lo tenemos que juntar, unir con la cantidad, y hay algunas cosas tan muy recientes dando vuelta, que también traté de escribir algo, de el desperdicio de alimento que hay en el mundo. Es decir, más digamos, del 10%, con el asunto de que el mercado no acepta los tomates y no son todos iguales, el 10% queda en la chacra, ¿no? Entonces, y eso es alimento, eso se puede comer. Bueno, no, se tira. Después, todo aquello que va a la industria, en la industria hay otro 10 o más por ciento que se tira. Y después, ustedes lo habrán visto, que pasan por las góndolas a retirar, las firmas retiran de la góndola lo que está vencido. Es aberrante este sistema. Es una irracionalidad, ¿no? Es absolutamente irracional. Sí. Los franceses últimamente han estado, yo no recuerdo la cifra, pero es monstruosa la cantidad de alimentos que se tira. Me hace señas que estamos terminando con este espacio. Bueno, íbamos a hablar del trigo también. Íbamos a hablar del trigo, si querés. Sí, así... 2 minutitos nomás. El tema del trigo... Bueno, 2 minutos, un minuto, dale. Siempre nosotros hemos dicho, el trigo y la carne fueron, digamos, parte fundamental del comercio exterior argentino. Así es. Siempre se habla de que nosotros el granero del mundo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el trigo invernal y la soja estival. Siempre dijimos que como el trigo daba un buen rastrojo, es decir, preparaba la tierra para una buena soja. Pero como a partir del 2006 se establecen restricciones para que el mercado interno tenga trigo barato, resulta que no se exporta más trigo. Entonces ya no es más negocio. Y lo único que queda que no tiene restricciones es la soja. Entonces, ¿qué se hace? Soja, barbecho, el famoso barbecho químico, que es posiblemente lo que esta señora que cuenta en la grabación que ustedes pasaron, estaba matando el banco de geme, el banco de semilla, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿para qué? Para en el próximo verano hacer otra vez soja. O sea que seguramente la rociaron no con glifosato, sino con 2,4-D. Peor, claro. Que es mucho peor, claro. Peor. Porque en realidad estaban haciendo el barbecho químico. No me extrañaría. En esta época están haciendo el barbecho químico. Claro. Sí. Claro. Bueno, les dejo un abrazo. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Me gustaría hablarle a Martín Solé, porque ahora que me entero de que es de La Pampa y que va a hablar del río Atuel, que yo tengo mi corazoncito puesto en Río Colorado, y el río Colorado justamente recibe toda la salinidad que viene de La Pampa. Y bueno, mis amigos acá en el Valle Inferior del río Colorado sufren con los pampeanos y el río Atuel. Martín me proponía que en otro programa saquemos a la gente de la Asamblea de La Pampa. Muy bien, así que podríamos hacer una conexión con vos, Adolfo. Muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo.
Bueno, acá estamos, acá seguimos con Martín Solé, que nos va a contar un poco sobre esta conflictiva que hay en el Atuel. Martín, vos venís de La Pampa, ¿o no? Sí, así es. Tengo, digamos, la responsabilidad de transmitir una problemática que se instaló hace, digamos, 2 años, digamos, con la conformación de una asamblea popular en Santa Isabel, que es un pueblo que está al noroeste de La Pampa. Es importante saber que, digamos, a través de esa localidad pasa un río que es el río Atuel, digamos que es un río que nace en la cordillera y atraviesa Mendoza y después entra a la provincia de La Pampa por esta localidad. Y lo que sucede es que, bueno, es un recurso hídrico interprovincial, digamos, donde la Corte Suprema de la Nación estableció que, bueno, el aprovechamiento tiene que ser compartido. Y es algo que hoy por hoy no sucede. Entonces, lo que se está haciendo desde esa localidad de Santa Isabel y, bueno, y todos los que luchan, digamos, por garantizar el derecho al agua, que es un derecho básico, es trabajar con la memoria hídrica de estos lugares, ¿no? Perdón, Martín, puede ser, según tengo entendido, hasta el día de la fecha el caudal del Atuel se agota antes de entrar a La Pampa, ¿puede ser? Es así porque, bueno, después de los 4 diques que hay en la zona de los Nihuiles, donde, bueno, el agua en Mendoza se utiliza para generar energía eléctrica y también para regar, digamos, las fincas que producen, bueno, hay muchos cultivos de vid y de frutales. Bueno, cuando llega, digamos, a la última localidad que se llama Carmenza, que está a 100 kilómetros de Santa Isabel, se agota, digamos, el recurso y no escurre hacia La Pampa. Y bueno, esto, digamos, responde a una planificación de Mendoza de aprovechar el recurso hasta agotarlo, digamos, así como es una lógica, digamos, que tiene que ver también en la agricultura, es como aprovechar al máximo y exprimir al máximo el recurso, ¿no? Y escúchame, pero la Dirección General de Irrigación, ¿cuál es la postura que toma frente a eso en La Pampa y de las gobernaciones locales? ¿Han tomado postura, digamos, o hay un vacío total frente? No, se está trabajando. La Dirección General de Irrigación es una unidad autárquica del gobierno de Mendoza que está muy instalada, digamos, en el gobierno del agua, que tiene sus propias leyes y por supuesto, bueno, que se oponen, digamos, a la entrega del agua, presionados por los grupos económicos que son los dueños de los viñedos y de los chacareros que, digamos, que cultivan la fruta, ¿no? Que están asociados. Desde el gobierno provincial, tanto de Mendoza como de La Pampa, se llegó a un acuerdo el año pasado acá en la Casa de Gobierno Nacional para hacer obras, construir obras, digamos, que permitan que el agua llegue hasta La Pampa. Pero no se ha avanzado, digamos, hoy por hoy, digamos, no existe ninguna obra, digamos, que garantice el acceso al agua por parte de los pobladores que viven en Santa Isabel. Entonces el tema es hoy la lucha genuina que existe desde la Asamblea, que es para recuperar la memoria hídrica a través de fotos que alcanzan, por ejemplo, los pobladores que viven ahí, donde se ven, por ejemplo, familias cruzando el río en canoa. Entonces eso permite construir una memoria hídrica, porque han pasado 40 años, digamos, en la década del 80 hubo un poco de agua, pero esto sucede desde el año 45, digamos, que es algo que viene de larga data, ¿no? Así que, digamos, ahora el próximo 23 hay un corte de ruta
y una campaña de concientización por aquellos lados. ¿En dónde va a ser el corte? En Santa Isabel. En el pueblo. Sí, que es a 200, 300 kilómetros de Santa Rosa. Qué terrible, ¿no? Que el Estado Nacional no sea capaz de resolver un problema como un problema de tanta necesidad de los pobladores, ¿no? Es que me parece que, volviendo al tema de lo que estuvimos tocando en la mañana sobre el Estado, esto responde a una política de que no haya una política estatal sobre las cosas, digamos, responde directamente a una política de no Estado. A una política de abandono, ¿no? Sí. Y yo levanto un poco este guante de lo que arrancamos vos al principio del programa, también es la herencia de un Estado neoliberal. Digo, Perón, allá cuando hizo las entrevistas con Pino Solanas en Puerta de Hierro, hizo la actualización doctrinaria y política para la toma del poder, él explicaba que justamente la economía es regulada o es marcada por los grandes conglomerados y financieros y económicos en favor de sus beneficios, o del Estado en favor del pueblo y de la felicidad del pueblo. Y hoy vemos cómo digamos, con el transcurso de los años, esta idea ha triunfado de un lado y ha fracasado del otro. Ha perdido el pueblo y han ganado las grandes entidades económicas que hoy lo vemos, digamos, esta idea de la política, de que no haya un Estado liberal al libre arbitrio de las mercancías, es lo que lleva a las consecuencias de, como decía Boy, la producción de granos, lo que nos cuenta de la Tuela acá Martín, digamos. Así es. Bueno, estamos terminando nuestra primera hora de programa. Habitualmente hacemos un corte para aquellos que no pueden seguirnos en nuestra segunda hora, sobre todo FMs amigas que nos reproducen en diferentes lugares del país. Así que vamos a un corte ahora y luego continuamos con Horizonte Sur. Vamos a tener a nuestro columnista en historia, Ernesto García, y posiblemente vamos a sacar a Alcira Argumedo también por teléfono para hablar sobre Scalabrini Ortiz. Vamos entonces al corte y luego seguimos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. El 24 y 25 de febrero se realizan en Italia las votaciones para el próximo periodo legislativo del Parlamento italiano que regirá el destino de la península durante los próximos 5 años. Si usted nació en Italia u obtuvo la ciudadanía italiana, tiene derecho a elegir a los futuros legisladores, gracias a quien fuera ministro de los italianos en el mundo, Onorevole Mirko Tremaglia, y recibirá en su domicilio el sobre con el material electoral para emitir su voto. En caso de no recibirlo antes del 10 de febrero, diríjase al consulado de su jurisdicción para solicitar un duplicado. Vote a los exponentes del Popolo della Libertà centrodestra italiano. Norma Juana Negro al Senado, Tulio Zembo a diputados. Los jueves a las 20 tenés toda la música de la nueva generación del tango y algo más en Recalada. Artistas en vivo, entrevistas, algunas reflexiones y toda la agenda cultural en Recalada. Con la conducción de Viviana Scarlaza y Hernán Yelapi por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. De lunes a viernes a las 14, Vélez a fondo. Hecho por varios ciudadanos, hinchas y socios de Vélez que les preocupa la nación y un país chiquitito como es Vélez Arfield. Desde hace 9 años, Vélez a fondo. Idea y conducción de Hernán Poggi y la producción general de Arturo Cavallo. De lunes a viernes a las 14 por AM690 K24 Radio. Una radio como a vos te gusta. Se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Estoy
Soy de San Lorenzo, sí señor. El Ciclón de Boedo necesitaba una audición así para unir a todos los cuervos. Soy San Lorenzo, con la conducción de Mario Benigni, de lunes a viernes a las 23 por K24 en Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Soy de San Lorenzo, sí señor. Qué loco soy. Toda la música en mucha madera. Rock nacional, rarezas, inéditos. Discos de vinilo, beat latinoamericano, rock y blue años 60 y los clásicos de siempre. Mucha madera con la conducción de Luis María Calcaño, Patricia Mo y Rodolfo Orozco, con la participación especial de Anabel Orona, todos los viernes de 20 a 22 por AM690 K24 Radio, una radio como vos. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar, Argentina y el mundo. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. El ascenso se vive por AM690 K24 en radio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Con Osvaldo Guerra, el fútbol es una pasión. Con Osvaldo Guerra, el ascenso se vive con vos. El ascenso de Osvaldo Guerra y la mejor información club por club y todas las categorías. El ascenso de Osvaldo Guerra, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM690 K24 en radio, FM Frecuencia Cero, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos FM 90.7 de la Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Bien, seguimos entonces en Horizonte Sur. Nuestros teléfonos para atender a los oyentes: 4642-5533, 4642-5315. Bueno, seguimos con Martín Solé y con Gabo Musikansky, pero ahora se ha sumado a la mesa Ernesto García. Hola Ernesto. Hola Jorge, hola amigos oyentes. Vamos a la historia argentina. Sí, el tema es hoy la asamblea del año 13. A la que referimos en el último programa. Hace, ¿no? 15 días, efectivamente. Bueno, el hecho es que la asamblea del año 13 es un acontecimiento que motivó una conmemoración gubernamental al cumplirse el bicentenario de su instalación. Así es. Este homenaje se realiza, entre otras razones,
según sus inspiradores, por todas las medidas decididas por la Asamblea, por haber sido la primera experiencia legislativa de la que surgieron leyes que configuran uno de los cimientos de nuestra identidad nacional, al decir del jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, así como por haber fortalecido principios democráticos y federales que se volcarían con posterioridad en la Declaración de la Independencia en 1816 y en la Constitución de 1853, también utilizando palabras de los partidarios o de los funcionarios del gobierno nacional. O sea, este es el discurso oficial sobre este hecho histórico que fue la Asamblea del año 13. Exactamente. Veamos cuál es la otra realidad, cuál es la verdadera realidad. Bueno, el tema es que yo agregaría a esto, también como argumento oficial, la cuestión de los símbolos patrios, porque se habla de que el escudo y el himno también fueron creación de la Asamblea. Yo pienso que la recordación de la instalación de la Asamblea del año 13, que a esa recordación debemos dedicarle nuestras columnas históricas de hoy y del sábado próximo, porque el tema da para bastante. La idea es que esta celebración no se justifica. Y en el curso de estas charlas espero demostrar el porqué de este pensamiento. Me abocaré ahora a describir el contexto histórico-político. Un poco la charla de hoy es la de describir el contexto histórico-político y después hablar un poquito de la otra posición respecto a la que opuesta a la que tiene el gobierno. En el próximo sábado, vamos a completar el análisis del desarrollo de la Asamblea hasta que se disuelta en abril de 1815, después de haber sesionado por 15 meses en forma efectiva. El contexto histórico da como para afirmar que no eran tiempos fáciles para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un poco hacia atrás, del año 13, dije que ante las medidas económicas dictadas en 1809 por nuestro recordado Virrey Cisneros, consistente básicamente en abrir el puerto, abrir el mercado de las Provincias Unidas a la entrada irrestricta de las provincias de todo tipo de bienes manufacturados en el extranjero, y que esa decisión no fue modificada por el primer gobierno patrio el 25 de mayo, no había muchas razones para celebrar el 25. Hoy reviso este criterio y creo que sí había una razón. La razón era la intervención popular en mayo, cosa que no existió para la Asamblea del año 13. En mayo, el pueblo, a través de los batallones de patricios, es decir, a través de las milicias urbanas, se asegura la desaparición del poder español. Tales fuerzas determinaron la renuncia de Cisneros y en la Asamblea, ahora volviendo a la Asamblea del año 13, estoy convencido de que lo poco que hay, lo casi nada que hay para celebrar, es fundamentalmente porque el pueblo no apareció. El único que tenía para celebrar algo era el gobierno, el poder ejecutivo ejercido por el segundo triunvirato, que ordenó iluminar la ciudad por 3 días. Este gobierno, el del segundo triunvirato, recordemos, había accedido al poder merced a la actividad de la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica era una entidad que ahora, en su tercera versión, lidera Bernardo de Monteagudo. Monteagudo es un patriota que participó en la Revolución Altoperuana de mayo de 1809, que fue tomado prisionero en aquel momento y que logra su liberación después del triunfo patriota en la batalla de Suipacha. Esta liberación que obtiene Monteagudo le permite bajar a Buenos Aires y participar en los hechos de mayo de 1810. Ahora bien, el asunto central es que la Sociedad Patriótica es algo así como la cara visible de la Logia Lautaro, creación de los militares que desde Europa llegaron a Buenos Aires en marzo de 1812.
Entre esos militares estaban San Martín, Matías Apiola, Carlos de Alvear, Francisco Chilavert y otros que ahora no recuerdo bien. Gracias a un longevo Matías Apiola, que vivió más de 90 años y sobrevivió a casi todos los logistas de aquella época, pudimos saber del desarrollo de la disputa entre San Martín y Alvear alrededor de la idea de independencia, que es la fundamental a la que debía abocarse la Asamblea del año 1813. Acá es donde discrepamos abiertamente con el gobierno, porque el gobierno no habla del tema de la disputa de la logia Lautaro. Solamente algunos analistas no gubernamentales, o por lo menos no confesos, progubernamentales, hablan de la existencia de la logia Lautaro. La logia Lautaro, por la derrota que San Martín sufre adentro de ella, a manos de Carlos de Alvear, que tiene la mayoría de los logistas a su favor, se convierte en un instrumento del poder de la potencia británica. La potencia británica, Inglaterra, desde Río de Janeiro, maneja los hilos de la política del Río de la Plata desde la primera junta hasta el primer triunvirato. Recién en el segundo triunvirato existe la esperanza de que tomemos un rumbo distinto. Perdón, hay un paréntesis donde Inglaterra no maneja los hilos del Río de la Plata, y es el paréntesis que produce el levantamiento orillero que el 5 y 6 de abril de 1811 acaudillan Joaquín Campana y el alcalde Grigera. Pero eso dura poco, dura 5 meses, y en septiembre vuelve la clase principal a tomar las riendas del poder en Buenos Aires. Después de esto, el primer triunvirato, cuyo motor es Bernardino Rivadavia, vuelve a permitir que Inglaterra dirija efectivamente los hechos políticos en Buenos Aires. Ahora bien, hagamos un pequeño paréntesis, volvamos al contexto histórico para después volver sobre el tema de la logia y de Inglaterra. El contexto histórico está formado por otras dos cuestiones. Yo alguna vez hablé de varios países existentes dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aparte de Buenos Aires hay dos países, uno es la provincia oriental y otro es el norte. En la banda oriental, Artigas, con sus comprovincianos, resisten la invasión portuguesa brasileña, y en el norte, los heroicos soldados argentinos, algunos españoles pasados a nuestro bando, tratan de contener a los españoles que tratan de volver a tomar el poder en el norte. Y entonces hay una guerra sin cuartel en el Alto Perú, la actual Bolivia, y en las actuales provincias argentinas, como Tucumán, Salta y Jujuy, soldados que son dirigidos por otros heroicos jefes como Warnes, Belgrano, Güemes, Viamonte, algunos de los cuales caen en la contienda, como Ignacio Warnes, que a duras penas están aguantando la vuelta española. Ahora bien, una vez descritos brevemente estos dos frentes que formaban también el contexto histórico de lo que sucedía alrededor de la Asamblea del año 13, podemos volver a la logia Lautaro. La logia Lautaro, con San Martín encabezando a unos pocos partidarios como el mismo Sapiola, Manuel Moreno, el hermano de Mariano, Donado y otros pocos, enfrentan a Alvear, al tándem, en realidad hablando con propiedad, al tándem alvearista rivadaviano. Rivadavia, Vicente López, Manuel José García se acaban de incorporar a la logia y consiguen triunfar sobre el punto de vista sanmartiniano. El punto de vista sanmartiniano era conseguir la independencia de España, y no solo de España,
sino de cualquier otra potencia extranjera, entre las cuales obviamente estaba Inglaterra. En cambio, el tándem alvearista-rivadaviano estaba en la posición de usar el argumento de la independencia para obtener la protección inglesa, para conseguir finalmente la independencia. Bueno, la consecuencia de todo esto es que San Martín, por sus compromisos logistas ya con los que venía de Europa, abandona efectivamente en los hechos la política de la logia y se duerme, entre comillas, era la terminología utilizada en aquella época para los logistas que no estaban de acuerdo con la política de la logia. Y encara exclusivamente su actividad militar, tan es así que a los 3 días de que se instala la asamblea del año 13, él consigue, el 3 de febrero, el triunfo de San Lorenzo contra los españoles y anular prácticamente la entrada de ellos por el río Paraná. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy seguiremos la próxima con el análisis del desarrollo de la asamblea, pero teniendo claro esto: nosotros estamos con la política sanmartiniana y otros, no digo el gobierno, pero muchísimos sectores del gobierno están con la política alvearista rivadaviana, que aparenta la independencia, pero se somete efectivamente a las políticas de las corporaciones. Bueno, no es poca la antinomia, no es débil. Está con nosotros en el teléfono Alcira Argumedo, diputada nacional por Proyecto Sur. Alcira. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, Alcira. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, ¿qué tal? Bueno, sos una profesora de larga trayectoria, así que te recibimos con algunos conceptos desarrollados por Ernesto García. Ajá. Los habrás escuchado seguramente. Escuché la última parte. Escuchaste la última parte, bueno. El tema como para, digamos, para inspirarte, para motivarte, si bien la razón por la que te estamos llamando es el nuevo aniversario sobre Raúl Scalabrini Ortiz, su vigencia, su pensamiento y también el modo en que ha sido utilizado, ¿no? Manipulado. Bueno, eso. Pero bueno, que sean estas palabras de Ernesto que hayan sido inspiradoras para... Bueno, sí, retomando, digamos... Sí, a ver un poquito más fuerte, Alcina. Sí, retomando esto que sí. Señalaba recién Ernesto alrededor de la manipulación de la figura de San Martín, la manipulación de la historia, pero además, digamos, con cierta simbología, que como sería este Instituto Dorrego, ¿no? Vos fíjate que este instituto que crea el gobierno para la recuperación de la historia nacional, y bueno, pone a un director que se pasa fluidamente del neoliberalismo de Menem, haciendo una introducción o un prólogo a la autobiografía de Menem, que creo que es de antología y hay que tenerlo en cuenta, reivindicando el pensamiento neoliberal. Poco tiempo después entonces va a ser la cabeza de un movimiento de recuperación del pensamiento nacional. Evidentemente esto es casi escandaloso, digamos, ¿no? Y creo que esto que se señalaba recién, bueno, hay una continuidad, te diría, en pensamientos, en miradas, que el caso de Scalabrini es muy típico, y yo creo que verdaderamente sientan las bases de una mirada sobre, desde América Latina o desde Argentina más específicamente, que tardó mucho tiempo en ingresar en las universidades. Las universidades siempre fueron muy coloniales, a pesar de esta influencia en forja que va a tener el documento liminar de la reforma universitaria, que era la lucha contra el coloniaje mental, ¿no? Sí. Porque esta idea de que el coloniaje mental, que de alguna manera impregnaba la escuela, el colegio, las universidades, la política, era la condición de la entrega de la economía, de la política, de la cultura.
Yo creo que esta frase del documento liminar de la reforma universitaria de Córdoba, que es la mejor tradición del irigoyenismo, y que es lo que después toma forja y ahí empalma con Scalabrini Ortiz, fue como un estigma, ¿no?, del desarrollo del pensamiento en las universidades, que fue como la contracara, precisamente el lugar durante mucho tiempo, el lugar del coloniaje mental, ¿no? Y bueno, yo creo que acá hay una manipulación, porque de alguna manera se percibió que estas vertientes más populares, que estaban teniendo cierta presencia en América Latina, bueno, yo creo que fue una influencia, ojo, después de la crisis del campo, porque ellos nunca se habían reivindicado como en las tradiciones nacional populares. ¿A quiénes te referís? A ver. ¿Cómo? ¿A quiénes te referís en este caso? Me refiero a, de alguna manera, el oficialismo. Ah, el oficialismo, sí. Porque pensá que es muy difícil que inmediatamente se reivindicaran, porque de alguna manera el corazón, o un Oscar Parrilli, por ejemplo, que es del riñón del kirchnerismo, por algo ha sido secretario general de la presidencia desde el inicio de la presidencia de Kirchner hasta acá, fue el miembro informante de la privatización de los fondos de pensión, de YPF, de gas del Estado, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que ha habido una manipulación, y esto, para entrar en Scalabrini, creo que contrasta con lo que es esta conducta ética de Raúl Scalabrini. Discúlpame, Alcira, me dicen que hables más cerca del teléfono. Sí. No, digo que... Sí, te quería decir que nuestro común amigo Carlos Negri, me acuerdo que estuvo una vez en una exposición que se hizo en el Palais de Glace. Ajá. ¿Te acuerdas? A ver. Hará 2 años, creo. Ajá. Justamente sobre pensamiento nacional. Sí. Y que la observación que él hizo fue que estaban, en realidad era una galería de imágenes, de personajes y de bibliografía enorme, pero donde la palabra soja, la palabra petróleo, la palabra ferrocarriles y 3, 4 palabras más no existían. Claro, o sea, entonces él se preguntaba cómo se puede construir un pensamiento nacional ocultando las razones por las cuales todos esos próceres alguna vez generaron ese pensamiento nacional, ¿no? Era un simulacro, evidentemente. Bueno, pero es que precisamente es esa la hipocresía, o te diría la mitomanía, de pensar que somos nosotros quienes lo interpretan. Claro. Es altamente tramposa, y esto es lo que muchas veces confunde. Sí. Pero además, la paradoja es que lo hacen determinados personajes. Yo te digo, lo sintetizo en Pacho Donel. No tengo nada especial contra Pacho Donel, pero me parece que es la imagen misma del oportunismo, la adaptabilidad. De la adaptabilidad, sí, y una extrema. Total. Yo creo que verdaderamente alguien que escribe durante el menemismo, son hombres de una sola lealtad, lealtad a los que ganan, exactamente, ¿no? Sí, son oficialistas. Sí, son totalmente adaptativos. Pero esto, te decía, creo que es una buena introducción a Scalabrini Ortiz, porque es como exactamente la contracara. Es la contracara, ¿no? Sí. El espejo invertido de una ética y de un pensamiento de Scalabrini, porque si hay algo que Scalabrini, viniendo de la literatura, y esto me parece que es importante, esta mirada de la problemática nacional desde la literatura, no desde la ciencia, no desde la academia. Por eso viene con esta mirada, te diría, tan de tabla rasa, y volver a pensar todo. Y creo que él lo puede hacer, porque a pesar de su formación como ingeniero agrónomo, más que ingeniero agrónomo, era agrimensor, te permite hacer una mirada no distorsionada, pero no por casualidad él deja de lado su vocación literaria y se mete de lleno en la investigación de los recursos estratégicos. Esto es exactamente al revés, es manejarse sobre la base de un discurso vacío, recién adaptado
nuevo rico, ¿viste? Nuevo rico que exhibe sus adquisiciones, y al mismo tiempo tapar con eso una entrega absolutamente descarada, porque vos estabas mencionando toda la cuestión de la soja, la cuestión de la minería a cielo abierto, lo que se está haciendo con los trenes. Y ahora, a mucho peor aún, es la cuestión del fracking, ¿no? Sí, terrible. Entonces, yo creo que es, por una parte, una especie de discurso nacional popular, y por otra parte, la aceptación y propagandización, para mí, de una nueva teoría del Lebensraum. ¿Te acordás de esta teoría del Lebensraum, o el espacio vital en alemán? Era la fundamentación, y esta la desarrolla Friedrich Ratzel, ¿no? Un geógrafo alemán, fines del siglo XIX, que es, basado en la teoría de las razas, la fundamentación del derecho de las razas superiores de apropiarse de los territorios de las razas inferiores, y si es necesario, eliminarlas para desarrollar en esos territorios la civilización u obtener de ellos aquello que las razas superiores necesitan. Está dado, por supuesto, que nosotros somos los perdedores en Pero esta... ¿qué te parece? Bueno. Nos toca hacer... Escúchame, Alcira, sí. aquí nos acompaña Gabo Musikansky, que te quería... ¿Qué tal? Está deseoso de comentar algo. Hola, Alcira, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Alcira, justamente aprovechando este nuevo natalicio de Scalabrini Ortiz, yo me quedé pensando un poco, vos nombraste a personas como Oscar Parrilli o Pacho Donel, y entrando un poco en lo que es el legado y la vigencia de este prócer patrio que tenemos el privilegio de tener, yo pensaba un poco en la idea del poder de estos hombres acomodaticios, y no podía dejar de relacionarlo con Scalabrini Ortiz. Y recuerdo ese momento allá por el 47, cuando Perón decide nacionalizar los ferrocarriles, que Scalabrini Ortiz tenía una invitación para estar en el palco presidencial, y él no decide asistir al palco presidencial con todos los honores ilustres que eso significaba, sino recibir esa noticia por la que él tanto había luchado y tanto había trabajado desde la muchedumbre, junto al pueblo, junto a las masas. Entonces pensaba en esta idea de cómo el poder de alguna forma corrompe, como manera de entrar también en lo que es la figura y el gran legado y la vigencia de sus ideas. Bueno, mira, yo creo que no es tanto que el poder corrompe. Hay un dicho árabe que para mí es bastante sabio, y es que el poder y el dinero no cambia a las personas, solo las pone en evidencia. Es decir, alguien que en el llano, digamos así, no mostraba determinadas facetas, a través del acceso a una cantidad de dinero o a formas de poder, empieza a mostrar facetas que vos no le detectabas abajo. Los pone en evidencia. Sí, claro, se pone en evidencia, pero hay otra gente que no lo marea el poder. Yo te diría, el ejemplo de, más allá de que estés de acuerdo o no con su política, pero de Pepe Mujica y la mujer en Uruguay, me parece que es un ejemplo de gente que mantiene, a pesar de ejercer el poder, mantiene cierta línea, al menos en términos de no enriquecerte, no ser corrupto, etcétera, ¿no? Esa me da la sensación. No quiero decir que coincida con su política, quiero decir que veo una conducta que me parece que es distinta a estas otras más acomodaticias, ¿no? Si me permitís, yo, quería decir algo o confesar algo, ¿no? Realmente vos habías tomado esta historia de cómo se recoge lo nacional y popular, ¿no? Y cómo hay una continuidad de la historia, ¿no? Digamos, en las épocas, en los finales de los años 50 y sobre todo en los años 60, ¿no? Que son los que marcan nuestra formación como generación, la continuidad de la historia era fundamental. O sea, simplemente uno no necesitaba estudiar demasiada doctrina, porque simplemente bastaba con conocer historia. Yo realmente me formé políticamente escuchando los cursos de Pepe Rosa, que el mundo para Pepe Rosa se dividía entre unitarios y federales, ¿no? Y era una maravilla, porque simplemente uno sentía que era el último, digamos que el río de la historia te iba empujando por la espalda.
puede ser la imagen, ¿no? Que simplemente que con entender las fuerzas gravitacionales de la historia, había que estar en el lugar adecuado. Claro. Y eso te daba una mística y te daba una seguridad, ¿no? Y yo te aseguro que en los años, los últimos años, ¿no? Tanto de parte del menemismo como en la etapa del progresismo, fueron bastante desoladores para mí en ese sentido, ¿no? Digamos que sentí que el río de la historia se extraviaba totalmente, ¿no? A tal punto que en agrupaciones de jóvenes me convocaron alguna vez para preguntarme por qué para ustedes era tan fácil optar por una militancia y para nosotros no, y estamos discutiendo hace meses si nos sumamos, no sé, y decían como vos estás en Proyecto Sur, no quiero mencionarlo, pero digamos, las alternativas que mostraban para mí eran totalmente paradójicas, pero para ellos no, ¿comprendes? Y entonces tuve que responder yo y sentir que, que el río que yo había visto ya no estaba. Había pequeños surcos y había algunos locos que estábamos con la azada, tratando de canalizar el agua, ¿no? Claro. Lo que sucede es que en el medio, Jorge, yo creo que hay una política que se da, que es el trauma que genera la dictadura militar y sobre todo el terrorismo de Estado, etcétera. Sí. Todo eso parece que no, pero te genera secuelas. Sí, yo añadiría las luchas intestinas en el movimiento popular de los años 70, que dejaron al pueblo muy anonadado, ¿no? Muy mal, pero y sobre eso vino la catarata del terrorismo de Estado. Exacto, pero yo lo que te quiero decir es que un pueblo al cual se lo somete a situaciones tan límites como fue la confrontación después de la vuelta de Perón, la dictadura militar, la derrota en la guerra de las Malvinas, después Cavallo y toda la etapa, que fue toda una política en América Latina, porque también la política de entrega más aberrante de los últimos tiempos, o por lo menos el inicio de esa política se hacía con todos los símbolos populares más queridos y en medio de una traición descomunal, porque no era solamente la entrega de los recursos, era la flexibilización laboral, los despidos, etcétera. Estas cosas dejan secuelas muy fuertes. Es muy difícil. Digamos, es como una sociedad que queda un poco atontada después de golpes muy brutales. De todas maneras, me pareció que vos indicabas que había como un renacimiento. Exacto, pero fíjate. Y yo lo siento también. Yo siento esa desolación que yo sentía, ese desconcierto, se me está pasando porque veo que las cosas empiezan a tomar una mayor claridad, ¿no? Claro que hay. Yo te diría que viene más bien la presencia de una generación sub-35, predominantemente. No te digo la Gabo. Bueno, aquí lo tenemos a Gabo, sí. Gabo es sub-35. Bueno, es sub-25. Que es la primera generación que nace en democracia. Claro. Y se cría, ¿qué es lo que pasaba? Vos, los mayores de 35, los de 40, el problema es que nacen atraviesan en la dictadura el proceso de socialización. El no te mentás, el silencio de salud, la solidaridad que estaba condenada con pena de muerte, viene la democracia y vienen las dos degradaciones de la democracia de Alfonsín, de Menem, etcétera. Y es una masa generacional que pueden ser muy buenos tipos, etcétera, pero que no conciben incorporar sus proyectos individuales en un proyecto colectivo. Que era lo que uno hacía naturalmente, digamos. Naturalmente, sí. En cambio, los sub-35 ya han nacido en las últimas etapas de la dictadura, pero en todo caso han crecido en democracia y, por ejemplo, para ellos las movilizaciones del 2001-2002 los engancha alrededor de los 20 y pico de años. Eso es un primer momento de ruptura del miedo que imponen en esta sociedad, porque también esta sociedad está asignada por el miedo.
estas cosas no se dan sencillamente. Yo recuerdo, digo, una experiencia que fue creo que es en el 92-93, cuando Menem quiere imponer la Ley Federal de Educación. Hay una movilización de secundarios impresionante que llenan la Plaza de Mayo, etcétera. Y ahí Menem dice diabólicamente, en forma diabólicamente inteligente, de aquí van a salir nuevas madres de Plaza de Mayo. Ah, sí, ya, me acuerdo. Sí. A los 10 días se iba a hacer una nueva movilización y hubo muchísimas. Porque yo hablé con varios padres y dije, no, dejamos a los chicos en casa, mejor vamos nosotros. Sí, recuerdo que fue notable la diferencia. ¿Cómo? Fue notable la diferencia de gente. Pero por eso te digo que de alguna manera también ese elemento del miedo está jugando. Y yo creo que esto recién empiezan a revertirse las secuelas y estos sectores están aprovechando eso, digamos así, para dar una ética, bueno, es la ética de la cámpora, ¿no? Eso, en alguna vez en una presentación de un libro, algún amigo tuyo lo dijo y yo le dije que se lo iba a plagiar y lo quisiera citar, pero no me acuerdo. Y él dijo muy sabiamente, sí, esa es la generación que ha cambiado el 5 por 1 por la 4 por 4. Sí. Vos sabés, te cuento una anécdota. Sí. Veámosle el lado gracioso, ¿no? Porque la amiga Norma Giarraca, que es profesora de sociología, el otro día me mandó un estudiante checo que quería saber qué es el peronismo, ¿viste? Entonces, imagínate, es un buen chico, ¿viste? Vino a casa para que yo le explicara el peronismo. Yo le explicaba el peronismo y él me hablaba del PJ, ¿no? Entonces, y de pronto me sumió en unos problemas, porque dice, pero entonces, si yo quiero manejar poder en la Argentina, me sumo al PJ, me preguntaba él, ¿no? Esa es la fuente del poder. ¿Cuál es la fuente del poder? El PJ, me sumo al PJ. Y yo digo, pero ¿cómo te vas a sumar al PJ si el PJ del local, a lo sumo te atenderá un portero, si el local está siempre cerrado, ni se sabe quién lo conduce, ¿no? Lo conducía Moyano, renunció, y ahora no se sabe. O sea, qué difícil, ¿no? Después me consolé. Un amigo me dice, bueno, pero es como si este muchacho fuera a México y le trataran de explicar qué es el PRI. Claro. O sea, ¿cómo le voy a explicar yo qué es el peronismo? Todavía no terminé de entender qué es el peronismo. Se lo quiero entender a un checo que habla una media lengua. Imagínate, pero bueno, estamos sumidos en ese tipo de cosas, bueno, ¿no? Realmente. No he entendido mal, pero sé que estás por sacar un libro. ¿Quién? Vos, ¿no estás por sí. Bueno, pero justamente Peronismo Cuentas Pendientes, que es un libro que está. Pero me parece muy, muy importante. Está yendo. Voy a hablar con Maxi del sí. Pero bueno, volviendo a Scalabrini, que pobre no hemos hablado mucho, y yo creo que fue uno de los grandes aportes, junto con Forja, ¿no? Así es, sí. Y también vertientes del radicalismo. Y del nacionalismo. En Forja, yo creo que eso es un granito del pensamiento que paradójicamente, bueno, creo que los fines de los 60 también fue un momento en el cual hay una incorporación más masiva de los sectores que venían de hijos de clases medias antiperonistas que se acercan, en algunos casos más legítimamente, en otros menos legítimamente, digamos, pero creo que ahí hay una clave como Scalabrini, bueno, junto con muy contemporáneamente Jauretche, son hitos fundamentales de ese pensamiento y además de una conducta, que creo que esto es la clave, ¿no? Es decir, la ética que acompaña un determinado pensamiento. Y esto es lo que también de alguna manera se ha perdido, ¿no? Porque vos podés ser nacional, popular, que bueno, pero no vas a ser tonto, ¿no? No vas a ser gil. Y esto me parece que es... Y como dicen tantos, en la medida en que no haya algo que mejor que Cristina, yo soy nacional y popular, pero la banco a Cristina, ¿viste? Bueno, con un... Claro, y de paso... Con una especie de conformismo miserable, con el cual a lo mejor tendríamos que haber apoyado las diferentes dictaduras, ¿no? Sí, pero porque si la idea es que no hay algo mejor, bueno, el sueño de un mundo mejor desaparece totalmente, ¿no? Pero bueno, claro, esto es... pero ¿sabes qué pasa? Que de paso eso tiene ciertas prebendas,
y eso Claro. te impide pensar, porque entras en el posibilismo más absoluto. Por supuesto, o sea, por entras en supuesto. un pensamiento de derrota. Así Eso es lo es. que me parece absolutamente grave. Eso es. Es lo mejor que se puede conseguir, por eso lo apoyo. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no estoy dispuesto a hacer nada para hacer algo mucho mejor. Claro. ¿Entendés? Y entonces No. eso es... No están dispuestos a ningún esfuerzo. Claro, pero no solamente ningún esfuerzo, sino ya mismo. Ni- El pensamiento mismo es la derrota. Claro, Antes la de esperanza, empezar a ¿no? Es la pelear- carencia de una esperanza, ¿no? Exacto, y por eso yo creo que Scalabrini hay que honrarlo porque luchó hasta el final. Vos sabés que los oyentes siempre nos reclaman que nosotros recomendemos libros, justamente porque hay una necesidad de formarse, ¿no? Y entonces yo quisiera decir que nos ha dado mucho resultado con la gente que se acerca, ansiosa por entender la política hoy, leer el libro Política Británica en el Río de la Plata. Exacto, yo te iba a decir, me parece. Y he notado gente que lo leyó y me dijo, ahora entiendo al kirchnerismo, ahora entiendo, ahora los entiendo a ustedes. Qué o sea, fantástico. porque yo creo que Raúl Scalabrini tuvo el valor no solamente de poner al descubierto una situación que le debe haber demandado muchísimo estudio, porque él venía de las letras, ¿no? Fundamentalmente. Una extraña mezcla de, Sí. de literatura con ingeniería. Sí, ¿no? pero además recordar, Alcira, que en esa época el común de la izquierda, o sea, de los sectores contestatarios, anatemizaban al imperialismo yanqui. Claro. El que dice, no, muchachos, se están equivocando, acá el problema es el imperio británico, Sí. es Scalabrini y está prácticamente solo en esa aventura. Claro, porque el tema es, también hay que tener en cuenta que es el momento del pasaje, el pasaje se va a dar con la Segunda Guerra, ¿no? Del poderío desde Inglaterra hacia Estados Unidos, pero vos tenías desde fines del siglo, desde el proceso de la independencia, Sí. una hegemonía británica en Argentina que no tenía nada que ver con la crítica a este imperio en crecimiento como era Estados Unidos. O sea, el gran imperio en la Argentina hasta la Segunda Guerra y casi hasta la caída de Perón fue Inglaterra, ¿no? Pero bueno, uno se acuerda que los hitos, el caso de Lobodón Garra, ¿no? El hijo de Liborio Justo, su grito contra Roosevelt, y es realmente es uno de los padres de la izquierda argentina, ¿no? Ya que incluso las corrientes actuales de la izquierda argentina son descendientes de discípulos de Liborio Justo, pero digamos ese ánimo del antiimperialismo norteamericano fue siempre muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido creo que Scalabrini debe haber luchado contra las corrientes de su época. Sí, seguramente. Seguramente. Pero lo que tiene, yo creo, muy inteligente la política británica, ese libro, es el mecanismo por el cual, y vos volvés a leer ese libro y es impresionante cómo se reproduce en el proceso de las privatizaciones, ¿no? Esta cosa de descalificar las empresas públicas, acosarlas de manera tal que bajaran en su eficiencia, generar malestar en los consumidores, ¿no? Es impresionante el mecanismo descrito ahí, es brillante realmente. Alcira, discúlpame que te interrumpa, pero acá, como es jóvenes que hemos nacido bajo la sombra del menemato y hemos crecido en esas circunstancias, a mí me gustaría preguntarte, a ver, no sé, cuál es tu reflexión, como estos jóvenes que estamos buscando algo y que también somos esos hombres que estamos solos esperando en esa búsqueda, como lo marcó Scalabrini Ortiz, y no quiero dejar de recordar ese gran libro, El hombre que está solo y espera. Yo te quería preguntar sobre, bueno, ¿cuál es el guante que nosotros debemos recoger? ¿Cuál es el legado que tenemos que hacernos cargo sobre los pensamientos de tantos grandes pensadores, pero en este caso de Scalabrini Ortiz? Mira, yo te diría que acá tiene un desafío bastante más complejo que el nuestro, que es que por una parte se enfrentan a una crisis mundial que es una crisis de época. O sea, están cayendo los grandes polos de poder que durante 500 años dominaron el mundo y emergen nuevos polos de poder de alcance continental como China, India, que hasta hace 60 años eran colonias de esas potencias occidentales. Y esto pone en crisis también la cultura occidental dominante, que en muchos sentidos fue parte de nuestro coloniaje mental. Entonces, no solamente tenés las vertientes populares,
sino que acá reaparece con mucha fuerza culturas y concepciones que estuvieron acalladas o censuradas durante 5 siglos, y que aparecen con una nueva sabiduría. Entonces me parece que el desafío de ustedes no es solamente tomar las vertientes y las grandes figuras, que quiero decirte, las épocas cambian en términos de tecnologías, en términos de quiénes son los grandes poderes mundiales, etcétera. Pero los principios, los valores, las actitudes, el lugar desde el cual mirás el mundo, eso cambia poco, ¿no? Y entonces me parece que el desafío de ustedes es recuperar los aportes de raíces aún más profundas que nosotros en ese momento no tocábamos. La verdad que nosotros nunca nos habíamos metido en estudiar en profundidad el pensamiento indígena. Kush fue el único que de alguna manera llamó la atención, o digamos muy fuertemente, sobre el potencial de esta mirada, pero te diría, de alguna manera Scalabrini o muchos de ellos se manejaban más con categorías no enajenadas, pero con categorías de este pensamiento. Entonces la búsqueda de ustedes va a ser mucho más rica y mucho más más profunda, ¿no? Es decir, esta cosa de volver a pensar la relación con la naturaleza. Con la tierra, con la naturaleza, claro. Claro, pero es terrorífico, pero ahí tenés que hacer un corte. Sí, claro. Porque a diferencia del pensamiento de la ciencia occidental, que piensa que los hombres son algo diferente de la naturaleza, que deben conocerla para dominarla y expoliarla, todas estas culturas indígenas, los hombres pertenecen a la tierra. Pero Alcira, en este mundo posmoderno que en nombre del progreso lo arrasa todo, en este siglo XXI, ¿vos creés que se puede conciliar el pensamiento de Scalabrini Ortiz con, por ejemplo, las ideas de Rodolfo Kusch? Mirá, absolutamente. Son distintas formas de abordar a un lugar. ¿Qué te diría? Yo veo que Scalabrini hace más énfasis en el racionalismo. Kusch fundamenta mucho más la cosa espiritual, la cosa sensitiva, etcétera. Bueno, esta es la síntesis que hay que ir buscando. ¿Por qué? Porque yo te diría que Scalabrini me parece que se endurece dejando la literatura, dejando la poesía, etcétera, para meterse en un estudio de gran rigurosidad, donde la rigurosidad es un racionalismo muy fuerte, que no deja de lado su compromiso vital. Pero me parece que precisamente Kusch complementa esta mirada, digamos, esta mirada inteligente, muy inquisitiva, muy fundamentadora, con una lógica muy implacable, con todo lo que es el potencial de la sensibilidad, de la espiritualidad, digamos, en la combinación. Al contrario, yo creo que hay que buscar una síntesis, ¿no? Sí, también lo marca Scalabrini Ortiz en uno de sus libros cuando comienza diciendo que creer, ahí está la magia de la vida. Entonces, exacto. Digamos, y ahí creo que ese es nuestro guante, que en mi síntesis personal creo hacia dónde caminamos, y esa conciliación del pensamiento entre lo originario de América en Rodolfo Kusch y la rigurosidad técnica y criolla que nos da Scalabrini Ortiz, sin mezclarnos con el abordaje cultural occidental propiamente dicho. Claro, porque el tema es que una vez que te plantás a decir desde dónde lo pienso, ahí eliminás, una vez que eliminás el coloniaje mental, digamos, ¿no? Esta idea de que hay un pensamiento superior y que solo se puede pensar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur solo se pueden aplicar esas ideas. Yo creo que ese va a ser el gran desafío, pero sobre todo porque verdaderamente la transformación en términos de las hegemonías culturales y las nuevas búsquedas y las concepciones del mundo, yo creo que en los próximos, ya está muy presente, pero en los próximos años se va a exacerbar. Digamos, fenómenos como el zapatismo. Yo me acuerdo, te lo digo honestamente, en el 92-93 yo publiqué este trabajito sobre el pensamiento popular latinoamericano. Yo no te puedo decir lo que era
recuperando el pensamiento de Scalabrini y de Jauretche, pero también de Artigas, etcétera. Yo no te puedo decir la cara de lástima con que me miraban, porque era el momento de la posmodernidad, los individuos virtuosos, la modernidad, el fin de los grandes relatos, etcétera. El fin de la historia. Claro, era el fin de la historia, que pobre, les duró muy poquito. Duró muy poco el fin de la historia. Muy poquitito, a los 8 o 10 años ya se les había ido todo al diablo. Pero lo que quiero decir es que esa presencia que tuvieron en los años 90 fue como, viste, la mejoría de la muerte, tal vez, ¿no? Es decir, un creerse que habían llegado al triunfo final en los momentos mismos en que estaban cayendo, lo que en su momento Toynbee llamaba el espejismo de la inmortalidad, ¿no? Entonces, creo que a ustedes les toca, y para esto creo que hay que prepararse con mucha apertura y mucha creatividad, retomar estos aportes y sobre todo estas conductas, yo te diría, ¿no? Bueno, me parece que es clave. Alcira, no sé si querés decir algo, pero si no terminamos aquí. Bueno. Ha sido, creo que es muy importante tu aporte, te agradecemos muchísimo. Y le decimos, decirle a la producción si se puede comunicar conmigo, que quiero arreglar alguna cosita con él. Bueno, se comunican con vos. Yo corto ahora y que me llame. Gracias, Alcira. Un abrazo grande, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo grande. Bueno, queríamos terminar este programa que ha sido bastante intenso, con una grabación de Perón hablando de la nacionalización de los ferrocarriles. Gran tema que a todos nos preocupa, porque hemos sido amontonados en las periferias urbanas y el ferrocarril, que es el principal medio de locomoción, se derrumba día a día. Y estamos ante, aparentemente, la víctima número 52 de la tragedia de Once, ¿no? El asesinato de uno de los maquinistas, que eran los que tenían que testimoniar en el juicio, ¿no? Bueno, ¿estamos con la grabación? Vamos con el general, entonces. Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Al finalizar la Segunda Guerra, Gran Bretaña le debía a la Argentina 2.000 millones de pesos. La deuda es canjeada por todos los ferrocarriles. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles.
Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compraventa. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Y con esta grabación nos despedimos de todos. Agradecemos a todos los que participaron en este programa y nos despedimos hasta el sábado próximo, saludando a todos los oyentes. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios.